Everyone can hear me? Yes, Salt. Yes. Good morning. I am Ricardo Teran. How are you? Nice to meet you. I'm going Nice to to meet start you. with introduction, for what we're going to do, and then I'm going to transfer it to Okay, so as Peter told you, my name is Joatnan István. I've been working for Mosaic for 9 years, and I hold a lot of presentation during the past few years. Now it's a little bit new for me as well, because maybe this is my second Zoom conference, but never mind, we can do this together. Mate, my colleague, can translate to you, so no worries. Everybody can understand my words, and of course, the software is going to speak itself. So you're gonna understand everything, because the software is very easy to. So the interface is very easy to use, and friendly user base. So no worries. Okay, so Okay, can we start? okay. Let me ask Mr. Guillermo, who is the director. Don Guillermo, déjeme ver cómo estamos con la. Que tenemos 45, 46. Ok, usted me dice, si nos están pidiendo que cerremos los micrófonos para evitar interrupciones. Okay. So, are we waiting for another 5 person? Yes, and what we're going to do, Salt, is I'm going to do the introduction, okay, and then in Spanish, and then I will transfer it to you for you to start. Yeah, it's I would like when you do the presentation, you're going to show us in English, and then Mate will translate. The translation, if you can, go over, what you said in English, so that people can follow you in Spanish. Yeah, that's right. Okay. Don Guillermo, ¿cuánta gente habla inglés de lo que estamos presentes el día de hoy? No lo oigo. Don Guillermo, si me enciende el micrófono, que no lo oigo. Ricardo, creo que tiene que hacerlo, traducirlo. Es bastante importante. Claro, pero es para saber, don Guillermo, ¿cuánta gente habla inglés del grupo? No, la verdad que no sé, no he preguntado eso. Okay. No, pero tiene que ser traducido al español. Ok, no hay problema. Usted me dice, don Guillermo, si arrancamos. Creo que podemos empezar. Ok, bueno, buenos días a todos. Realmente nosotros en Inventus y en Mosaic nos sentimos sumamente entusiasmados esta mañana de estar comenzando este entrenamiento a un grupo tan especial como es todo el equipo de la Gobernatura del Callao. Quiero comenzar agradeciendo a todo el equipo, en especial al gobernador y al señor Guillermo Ishikawa, ¿verdad? Por la confianza que nos han dado para poder introducir esto a todos ustedes. Realmente estamos todos en un momento muy difícil, con mucha presión, con todo esto del coronavirus. Y esperamos que ante todo todas sus familias estén bien. Y la idea de esto es poder enseñarles a ustedes una plataforma de integración para poder nosotros no solamente poder paliar esta pandemia, ¿verdad? Y los problemas que ha traído, sino también para ayudar a saltar la educación al siglo XXI. Realmente nosotros en Inventus tenemos más de 11 años de estar trabajando para para buscar y lograr esta transformación, ¿verdad? Lo que pasa es que todo se ha venido en un tiempo muy corto, porque aquí con esta pandemia no nos ha quedado otra manera más que tomar esta transformación. Nosotros nos sentimos sumamente entusiasmados y queremos decirles a ustedes, los profesores, los docentes, ustedes son la parte más importante de la transformación. Ustedes son el eje, ustedes son la gente que va a ayudar a que esto suceda, y esperamos llevarlos de la mano
para que esto sea toda una realidad. Queremos nosotros demostrar que gente como todos los ciudadanos del Callao son gente fantástica, y queremos demostrarle a Perú cómo el liderazgo del señor Ishikawa, del gobernador, va a transformar correctamente la educación en Perú para realmente tener el éxito que se necesita, porque entendemos que cuando se pasa de la parte presencial a la parte virtual, lo más difícil es cómo a los niños que le estamos educando le podemos enseñar cosas que nunca han escuchado y que no saben lo que son, ¿verdad? Y la idea de estas herramientas es poder darles a ustedes para poder presentarles y entusiasmarlos para que quieran aprender de la nueva manera que estamos educando. Queremos decirle que para que esto tenga éxito, ¿verdad? Nosotros entendemos que que es una cosa holística, y la idea es que venimos trabajando con el señor Ishikawa y todito el equipo para asegurarnos que esto sea una realidad. La manera que va a ser el curso va a ser el día de hoy y mañana. Vamos a enseñarle cómo se utiliza la plataforma, ¿verdad? Hoy vamos a ver cómo se utiliza, se le va a entregar el acceso, y para que ustedes hagan unos ejercicios para que mañana ya ustedes puedan haber hecho estos ejercicios y avanzar. Y la próxima semana se va a dividir en dos: los profesores de ciencia y el resto de los profesores, para poder ya enfocarlos a cómo mejorar sus clases en cada una de sus áreas. Sin más que tomar, ¿verdad? Deseamos arrancar, ¿verdad? Quiero agradecer al doctor Peter Toro de Mosaic, ¿verdad? A Scholt y al señor y a Mati por la traducción el día de hoy. Y realmente, bueno, muchas felicidades por ser parte de un grupo tan especial, don Guillermo. Estamos aquí para asegurarnos que esto sea un total éxito, y estamos aquí para agarrarnos de la mano todos en estos tiempos tan complicados, para asegurarnos que vamos a transformar la educación como se lo merece todito el pueblo del Callao. Muchísimas gracias, Peter. I now transfer this to you. Okay. So, repeatedly, thank you for joining us to this Zoom conference. First of all, please, everyone, please unmute the microphones, okay? Muchas gracias por participar en esta videollamada a través de Zoom. Y para empezar, les pido que todos pongan en silencio su micrófono para que podamos hablar bien. Okay, so our today's topics but first of all, Mate will introduce our company in a couple of words. Bueno, ahora Mate, ahora vamos a empezar con una breve introducción sobre nuestra compañía para que tengan una idea sobre quiénes somos nosotros y qué es lo que ofrecemos y qué enfoque tenemos hacia la educación. Bueno, la empresa se fundó como una editorial de libros de texto hace más de 30 años, y desde entonces estamos colaborando estrechamente con los profesores, porque nuestro objetivo es satisfacer sus necesidades, porque nosotros estamos conscientes de que los elementos básicos, o uno de los elementos básicos de la educación pública son los profesores, porque el éxito de la educación depende de ellos, y por eso queremos satisfacer todas sus necesidades que puedan tener en las aulas. Bueno, nosotros estamos, como pueden ver, estamos presentes en más de 60 países donde están utilizando nuestro software con mucho éxito, y nosotros ofrecemos soluciones tanto para los profesores como para los alumnos. Para los profesores existe el software de presentación
que se llama Mozabook. Eso es para los profesores y hoy vamos a hablar sobre todo de este producto. Y también tenemos Mozaweb, que es para los alumnos. Obviamente en esta sesión vamos a mencionar algunas cosas de Mozaweb, pero vamos a centrarnos en esta ocasión en Mozabook. Una de las ventajas de este sistema es que todos los profesores, da igual qué asignaturas tienen, van a utilizar el mismo sistema y de esta forma van a poder colaborarse entre ellos, porque si por ejemplo un profesor de física aprende cómo utilizar el sistema, entonces este profesor va a poder ayudar a su colega de geografía, por ejemplo. Porque como pueden ver, nuestros productos abarcan casi todas las asignaturas, así que profesores de cualquier asignatura van a poder usarlo de manera muy eficaz. It's your turn, Joel. Okay, so as you can see, our learning management system, so and Mozabook and Mozaweb, it's good for all subjects. We cover all subjects and all grades between, let's say, from age 6 to age 18. Bueno, como pueden ver y como ha mencionado mi colega, Mozabook y Mozaweb abarcan casi todas las asignaturas y este producto estos productos se pueden utilizar cuando se trata de la enseñanza de las edades entre 6 y 18 años. So this is what you can see here on this slide, a sistema integrado da Mozalearn, so the Mozalearn Integrated Educational System, which contains 3 main platforms. Maybe Mate told you in Spanish, but we have a platform for teachers. This is the Mozabook software, and we have a platform for students. This is the home learning platform of the system. And we also have an administration system for schools. It's called Mozalog. Bueno, lo que pueden ver en esa diapositiva es ese sistema integrado de Mozalearn, que tiene 3 elementos básicos. Uno de estos elementos es Mozabook, que es un software de presentación para los maestros. Mozaweb, que es una plataforma online para los estudiantes, y también tenemos un tercer elemento básico de nuestro sistema, que es Mozalog, que es para asuntos administrativos escolares. And as you can see here, these 3 main parts is connected to a huge cloud, which is called Media Library. Y como pueden ver, estos 3 elementos básicos están conectados a una nube que es prácticamente una biblioteca de contenidos. And this media library contains more than 1,200 3D scenes, lots of educational videos, and a large collection of ready-made tools and games. Y bueno, esa biblioteca contiene más de 1,200 escenas 3D, muchos videos educativos y otras herramientas y juegos educativos también. Our main focus will be the teacher platform, Mozabook, which is an educational presentation software, which allows to the teachers to create or compose their lesson plans and spice them up with various types of digital content from our built-in media library, or even they can use different content from outside of the software as well. Bueno, hoy vamos a concentrarnos en Mozabook, que es un software de presentación que se puede utilizar para preparar clases interesantes para los alumnos. Y bueno, cuando el profesor prepara su clase con la ayuda de este programa, puede enriquecer su clase con varios contenidos digitales. Estos contenidos digitales que se pueden utilizar en esas clases
se encuentran en nuestra biblioteca de contenidos, pero también se pueden utilizar otros contenidos de fuentes externas también. Okay, so let's start with the Mozabook platform. I would like to start with creating a new exercise book, a new plain sheet. Bueno, entonces empecemos a descubrir el software de presentación Mozabook y entonces me gustaría empezar con crear un nuevo cuaderno en el programa. Before I create my new exercise book, I can easily customize my page of properties, because I can select from different backgrounds, different page types, or even from different background colors. Antes de crear un nuevo cuaderno, yo puedo ajustar las propiedades de la página y de mi cuaderno. Por ejemplo, puedo elegir un fondo, puedo elegir el tipo de la página y también puedo elegir el color del fondo de la página. Okay, now I have my new exercise book, and our first utility which I can use is the pencil case, in which you can find various types of pencils, highlighters, erasers, or even we have a couple of magical pencils. Cuando esté creado el nuevo cuaderno, la primera función o las primeras herramientas que se pueden utilizar es el estuche. En el estuche se encuentran varios tipos de lápices, borrador, y también hay varios lápices mágicos. So I can easily just select one of my pencil, and I can start drawing on my whiteboard. It's like a whiteboard in the classroom. Although it's now it's possible to use this whiteboard in front of the students as well, and we can use for the digital teaching, like me now. Then I can share my screen with the students via this conference. Entonces lo que tenemos que hacer es nada más elegir un lápiz y empezar a dibujar en nuestra página. Esta página funciona de la misma manera como la pizarra interactiva en cualquier aula, pero en este caso en formato digital, ¿no? Y entonces los profesores van a poder utilizar su pantalla, su computadora, su dispositivo de la misma manera como si estuvieran utilizando una pizarra interactiva, nada más compartiendo su pantalla con los alumnos como lo estamos haciendo nosotros en el marco de esta sesión. I can easily customize even the pencils as well, because I can choose from different colors. I can choose from different page, different line types, or I can easily select the line thickness as well. En el caso de los lápices, como en el caso de las páginas, aquí también puedo hacer unos ajustes. Por ejemplo, puedo cambiar el color del lápiz, puedo cambiar el tipo de la línea que va a aparecer en mi pantalla, o incluso puedo cambiar el grosor de la línea. Mm-hmm. And let me also show you the magical pencils. Y ahora vamos a ver los lápices mágicos también. The first one is the fadeaway pencil, which means I can draw onto my whiteboard, and after just 3 seconds, everything is going to fade away from the page. Bueno, vamos a empezar con este lápiz aquí en la esquina. Si escribimos o dibujamos algo con la ayuda de este lápiz, entonces en 3 segundos todo lo que hemos escrito o dibujado con este lápiz va a desaparecer de la pantalla. It can be good for keeping the focus of the children. Eso puede servir para mantener la atención de los niños. Okay, we also have the
option to use the handwriting recognition pencil. Este lápiz que está en el centro del estuche ahora tiene una función de reconocimiento de escritura a mano. But it works only if I set up the Windows. Oh, sorry, it's a shame. It won't work, but believe me, if you draw something onto the page, it's going to be recognized by the software. Por desgracia, ahora no va a funcionar porque primero hay que hacer los ajustes correspondientes en Windows, pero eso de verdad funciona si todos los ajustes están correctos. Y entonces si escribimos algo en la pantalla, el sistema va a reconocerlo automáticamente. Okay, the next one is the shape recognition pencil. El siguiente lápiz puede reconocer las diferentes formas, como pueden ver. Which is good for mathematics teachers because they can easily draw by hand and the software is automatically recognize the shape. Esto, por ejemplo, puede ser de gran utilidad para los maestros de matemáticas porque si dibujan cualquier forma en la pantalla, pues el software automáticamente va a reconocer esa forma. Okay, we also have the creating shape pencil, which is good for an easy creation of shapes. You can easily just select which type of shape do you want to use. Este lápiz se llama el creador de formas porque con su ayuda se puede crear distintas formas. Nada más hay que elegir la forma que queremos dibujar en la pantalla. It could be even a 3D element as well. También se puede crear elementos en 3D con la ayuda de este lápiz. Or if you want to only just draw an arrow, you only have to do just select the direction of the arrows and you can create. También se puede dibujar flechas con la ayuda de este lápiz. Nada más hay que elegir la dirección de la flecha. It's also possible to use the text input from the pencil case. También se puede utilizar esta opción para poner textos. But you can also access to the text input via the toolbar using the big capital A from here. Se puede accesar a esta función desde el menú de opciones dándole clic al icono de la letra A. You can easily change the font type and the size of the letters, and you can just start typing. También se puede elegir el estilo de la letra y el tamaño de la letra también. Y entonces nada más tenemos que empezar a teclear. And now we can start creating something into our exercise book. Let's find content about hearing from our media library, which can be found on the toolbar. If you can open from here, it's more like excuse me. Okay, so you are able to open the media library from the toolbar using the media library icon, which is more like a slice of pizza. You can open from here, and you can find here a lot of options to choose from. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a preparar nuestra clase sobre la audición. Entonces ahora vamos a abrir la mediateca. La mediateca se puede abrir desde la barra de menú dándole clic al icono que se parece a una rebanada de pizza. En esa mediateca tenemos varios contenidos digitales, como por ejemplo imágenes, videos y escenas 3D.
Excuse me, someone's microphone is not unmuted. Alguien debería apagar su micrófono, por lo menos por ponerlo en silencio, porque Oh, no, it's okay. So we can start to find some content. Let's try to find first a 3D animation. So in order to access to the 3D animations, let's open. Bueno, entonces ahora vamos a poder empezar a buscar contenido para nuestra clase. Digamos que ahora vamos a buscar una escena 3D para incluirla en nuestra presentación. And you only have to do just drag and drop the title in the search bracket, and you're going to find the relevant content. Y la palabra que hemos escrito en nuestra pantalla nada más se puede arrastrar y soltar en la búsqueda, y entonces los resultados relacionados al tema van a aparecer en nuestra ventanilla. Okay, we can easily just click on it and open the 3D animation. Dándole clic se puede abrir la escena 3D. Máté, látszik, hogy töltődik? Bien. Okay, the speed. Hallatszik a hang? Can you hear the sound as well? ¿Pueden escuchar el audio también? Qué hermoso, Sí. esa pesada, me está bueno. ¿Cómo se llama? Okay, so this is one of our 3D animation about the topic hearing. Of course, I can show you much more content to it later. Sí se oye perfectamente. We can listen perfectly. Okay, thank you. So this is one of our 3D model. You can easily freely rotate. Bueno, Or es una de zoom and nuestras zoom out. 3D sobre la oreja y el mecanismo del oído. Más adelante voy a poder enseñarles más escenas 3D. Estas escenas 3D se pueden girar libremente y también se pueden hacer más grande y más pequeña también. So as a teacher, you can get rid of buying or maintaining plastic models, because you will be able to open these 3Ds about this topic in front of the classroom, or even in a digital lesson. Bueno, ya de esta forma las escuelas pueden ahorrar el dinero que gastarían en modelos de plástico, porque el profesor nada más tiene que abrir la escena 3D y entonces puede hacer varias demostraciones para los niños, tanto en las aulas durante las clases presenciales como en clases virtuales o digitales. Okay. And we also have some special things here, because you are also able to show to the students how is the hearing effects in the brain. Aquí, bueno, se puede enseñar varias cosas a los alumnos. Por ejemplo, cómo llegan los sonidos al cerebro. Van a poder ver todo el proceso. Genial. Okay. And also now you can see the labels, so you can switch it on or switch it off, the text labels here by clicking on this icon. Bueno, pues ahora ven los nombres de las diferentes partes del oído, pero pueden apagar y también otra vez encender estos nombres si gusten. And if you switch it on, you can see this little star here, which means we also have some definition or some additional information about that label.
Bueno, pueden ver que varios nombres tienen una estrella al lado. Eso significa que dándole clic a esa estrella van a poder encontrar una definición de esa parte, una descripción o alguna información adicional sobre esta parte. And you can change the views as well, and you can go deeper and deeper inside the topic by clicking on that labels. Bueno, y dándole clic a los botones en la parte inferior de la pantalla, pueden entrar en más detalles en cuanto al tema dado. And most of the 3D animation also has some built-in exercises. La mayoría de las escenas 3D contiene ejercicios también. Which means you will see 5 randomized questions from our database. Y eso significa que les van a aparecer 5 preguntas sobre el tema, y esas preguntas vienen de nuestra base de datos. And for me, maybe the animation, the narration is the most powerful thing. El sonido es la vibración del aire que percibimos con la ayuda de nuestro aparato auditivo. Un oído sano es capaz de percibir vibraciones sonoras de frecuencias entre 20 y 20.000 hercios. Esta gama se hará más estrecha debido al envejecimiento y la exposición del ruido. Las vibraciones sonoras generan impulsos dentro del oído interno e incluso leer el mismo texto que se está escuchando. Okay, so you can hear the narration once again, and you can also read what you dirige can. las vibraciones sonoras al conducto auditivo externo. Las vibraciones sonoras. So it's a great opportunity to get acquainted with the topic. Entonces estas animaciones ofrecen una buena oportunidad para profundizar nuestros conocimientos sobre un tema dado. El estribo está adosado directamente. Okay, we also have one more important button here. If you open a 3D, this is the contenidos relacionados. This is the related content icon. Bueno, tenemos un botón, un icono importante aquí, que es esa cadena que contiene todos los contenidos relacionados al tema. Here you can see another 3D animations or even exercises or videos if it's available for that topic, which is related. So now you can see I can easily open la inflamación del oído medio. So I can easily jump to another topic, and I can easily get more and more and more acquainted with the whole learning material. Bueno, y aquí se pueden encontrar todas las escenas 3D, ejercicios, videos relacionados al tema, y desde esta lista puedo abrir cualquier contenido sobre el tema, por ejemplo, la inflamación del oído medio, y de esta forma voy a poder aprender más sobre los diferentes temas. Okay, once if you decided to use this 3D animation in front of the class, you are able to insert this 3D animation into your exercise book by using the pin icon. Y cuando encuentres la escena 3D que quieres mostrarle a tus alumnos, entonces tienes la posibilidad de insertar esa misma escena 3D en tu cuaderno dándole clic al icono pin. And as you can see, there are 3 types of insertion here. I can easily insert this as an icono pequeño, small icon, large icon, or an image. Tienes 3 opciones para insertar cualquier escena 3D, como icono pequeño, como icono grande o como imagen. And this time I choose the image, and now I inserted it into my publication.
Esta vez elegí la opción de insertarla como una imagen y entonces ya pueden ver que esa escena 3D está incluida en mi presentación, es decir, en mi cuaderno. But also there's an option to choose different sheets, different content, and obviamente se puede agregar otros contenidos también y ahora pueden ver las tres diferentes formas como se puede insertar estos contenidos. Okay, but let me open again the 3D animations because there is a much more powerful option also in the 3D animations. Teachers can save time by creating new exercises, new assessment for the students, and they can use for this the 3D animation. Bueno, voy a volver a abrir esa escena 3D porque hay otra opción muy importante que me gustaría enseñarles, porque con esta opción los maestros van a poder ahorrar tiempo a la hora de elaborar ejercicios para los alumnos. There's a button here, there's an icon here, which I can use for that because I can click on it and now you can see that there are different options to choose from. Y bueno, para la creación de ejercicios hay que darle clic al icono con el signo de más y entonces van a poder ver que van a poder elegir entre varios tipos de ejercicios. So let's try to generate a simple exercise. Vamos a generar ahora un ejercicio de selección simple. Now you can see that I am going to use the labels of the 3Ds, and now the students need to select which is the good solution. Y entonces pueden ver que en este ejercicio va a aparecer el texto de la escena 3D y los alumnos nada más tienen que decidir cuál es la solución correcta. Now I just minimize my new assessment by clicking here, the minimize icon, and I can select another type of exercise, for example, this one, and let's choose the generate icon again. And now I have two exercises. Bueno, y entonces nada más voy a dejar al lado el ejercicio que acabo de crear y voy a decirle al programa que me genere otro tipo de ejercicio. Entonces vamos a darle clic al botón generar y entonces ya se puede ver que tenemos dos ejercicios distintos. Okay, once you have created all of the exercises you need, there is also an option to edit it. So you can, for example, add more features inside, or even just customize it. Cuando ya tienes todos los ejercicios que necesitas, también hay una opción de editarlos y cambiar cualquier cosa en ellos. Puedes añadir más opciones, más respuestas posibles, puedes cambiar las propiedades de los ejercicios, etc. So, however, I created from the 3D and it's, let's say, ready-made, but the teachers can easily edit again and add more types of exercises. Bueno, entonces estos ejercicios ya están listos para usar, pero como he mencionado, los profesores pueden libremente cambiar cualquier cosa en estos ejercicios, incluso añadir más ejercicios a los ejercicios ya existentes. And they can easily just insert it, for example, this exercise, they can easily insert it into their publication, even if it's an exercise book or even if it's a digital textbook. About the digital textbooks, I will tell you later more.
Bueno, y esta serie de ejercicios se puede insertar muy fácilmente en su cuaderno y también en los libros de texto digitales, pero de los libros de texto digitales vamos a hablar más tarde. These exercises also can be used together with the class. So it means there's a classroom management function inside the software. So I can easily, I could easily send it to the students' tablets or smart devices if it's not a health danger situation and we are together in the classroom. Or I can send it as a homework, which is now a good option to work together with the teachers, because they can easily access to it via the student platform, and they can solve it and send it back to the teacher. Bueno, entonces el software contiene también una opción de trabajo en clase. Es decir, cuando los alumnos asisten a las aulas, es decir, cuando la situación es normal, se puede mandar estos ejercicios a las tabletas o a los celulares de los niños y entonces ellos van a poder solucionar los ejercicios en sus propios dispositivos. Pero también hay una opción de mandar estos ejercicios a los alumnos como deberes que deberían solucionar en casa. Y bueno, eso es una buena opción en esta situación de crisis, porque los alumnos tienen acceso a estos ejercicios a través de la plataforma online. So I can easily just select which exercise I would like to share with the students, and I can, translate. Tengo que elegir los ejercicios que me gustaría mandar a los alumnos. And I can easily select the students. If I have a group, I can select a group, or I can select students individually and send the homework. Puedo poner aquí los nombres de los estudiantes e incluso puedo elegir los grupos si es que los alumnos están organizados en un grupo. Entonces nada más tengo que elegir el grupo al que quiero mandar los ejercicios, pero también puedo agregar a la lista los alumnos manualmente uno por uno. Okay, but let's go back to our exercise book because we haven't finished our presentation yet. We can also add content from even the outside of the software, which means, for example, if I need, for example, a video, I can use the cloud-based Moza platform. I can use also my computer as a different source. If I have already downloaded some content from the internet, or I just recorded something for with a video camera and I already saved it to my computer, I can use this content from here, or I can choose even the internet as a source. Bueno, entonces ahora volvamos a nuestro cuaderno porque, bueno, no hemos terminado nuestra clase todavía. Y, bueno, ¿qué tal si nos gustaría añadir más cosas de fuentes externas? Por ejemplo, vamos a decir que ahora vamos a necesitar un video. Entonces tenemos varias opciones que podemos elegir. Por ejemplo, podemos usar Mozaweb, que es nuestra nube. Pero también vamos a poder utilizar los archivos que se encuentran en nuestra computadora. Por ejemplo, si grabamos algo con nuestra cámara y queremos enseñar este video o esta grabación a los niños, podemos elegir el archivo adecuado desde nuestra computadora y añadirlo a nuestro cuaderno, o incluso podemos usar como fuente externa el Internet. So it means everything can be accessed from one place. So if a teacher
needs a video from YouTube or from any sources, they don't have to minimize the software, open a browser, open YouTube, find the content, because it's possible to find more easily from here, from Mozabook software. Bueno, y una de las ventajas del software es que no hace falta salir del software para usar fuentes externas. Es decir, si necesitamos, por ejemplo, un video de YouTube, no tenemos que cerrar el software, luego abrir un navegador, poner la dirección de la página, ir a la página y elegir el video. Todo se puede hacer dentro del software. So everything is here for the teacher, which is necessary during the teaching process. Es decir, todas las herramientas que un profesor pueda necesitar durante el proceso de enseñanza están dentro del software. So as you can see, I inserted it as a picture, and I can open it from here as well, from my exercise book, because the Mozabook has their own built-in browser. Y entonces, como pueden ver, añadí este video a mi cuaderno como una imagen, y dándole clic a esa imagen puedo abrir el video gracias al hecho de que Mozabook tiene un navegador dentro del software. Okay, let's just type something else, and I would say now I've finished my presentation, but there's another function which is called animation, which means I can easily animate all of the elements inside my presentation. Bueno, vamos a escribir algo muy rápidamente aquí, y digamos que ya hemos terminado nuestra clase, nuestra presentación para la clase. Hay una función muy interesante dentro del software, que es la de animación. Es decir, se puede animar a todos los elementos dentro de nuestro cuaderno. For this, of course, I would like to use the animation button from the toolbar, and you only have to do just select the elements you want to animate and select the type of the animation. You can easily customize the speed or even the direction as well. Bueno, y entonces esta opción obviamente se encuentra en la barra de menú, dándole clic a animación, y luego cuando se abre esa pequeña ventanilla, nada más hay que elegir los elementos que queremos animar. Luego vamos a poder elegir el tipo de la animación, la velocidad de la animación y también la dirección de la animación. It's more like than in a PowerPoint presentation, but I think it's much easier to create, and of course the built-in content is more helpful. Bueno, eso se parece a las presentaciones hechas en PowerPoint, pero bueno, en mi opinión creo que es más fácil utilizar este sistema, y este sistema ya tiene los contenidos incluidos que se necesitan para dar clases. But if you get used to use the PowerPoint, we also have these templates here, plantillas, and you can choose one of the elements, and you can create another type of presentation like in PowerPoint. Bueno, pero si alguien de ustedes ya está acostumbrado a utilizar PowerPoint, también tenemos una opción de crear presentaciones parecidas a las de PowerPoint.